Hola, hoy vamos a tener con ustedes el taller que tiene que ver con la propagación vegetativa. Y en esta ocasión vamos a hablar de cactáceas y otras especies de plantas suculentas, principalmente de la familia de las crasuláceas. Pero vamos a hablar más sobre la familia de las cactáceas. ¿Por qué de las cactáceas? Porque es el grupo de plantas al cual nos dedicamos principalmente. Este grupo de plantas son muy importantes, sobre todo para nuestro país, ya que son endémicas del continente americano, por un lado, y por otro lado, se han descrito a la fecha unas 1500 especies, de las cuales unas 850 se encuentran en nuestro país distribuidas. De tal manera que estos números convierten a nuestro país en el país más rico en cuanto a diversidad de especies de cactáceas. De tal manera que desde mi punto de vista, las cactáceas debemos de considerarlas como un verdadero tesoro nacional. Muy bien, sin embargo, resulta que debido a muchas actividades humanas, un gran número de sus especies se encuentran en alto riesgo. Se encuentran en alguna categoría de riesgo en la norma oficial mexicana 059, lo cual nos indica que muchas de ellas se encuentran seriamente amenazadas. De ahí la importancia de implementar estrategias que de alguna u otra manera contribuyan a su conservación en vida silvestre. Y una de esas estrategias es la propagación. Y en particular en esta ocasión vamos a hablar sobre propagación vegetativa. La propagación vegetativa tiene varias modalidades. Una de ellas es a partir de esqueje. Propagación a partir de esqueje quiere decir el corte de secciones de tallo. Ajá, por un lado. Por otro lado, vamos a tener la propagación por vástagos y hijuelos, lo cual implica que principalmente en cactáceas globosas, que conocemos como biznagas, separemos los pequeños hijitos que se desarrollan en la periferia de la planta madre, los podemos separar, los cicatrizamos y entonces podemos generar el desarrollo de nuevos ejemplares. Y otro tipo de propagación que vamos a tener en plantas suculentas, en este caso de las crasuláceas, es la propagación a partir de hoja. Es decir, en la axila de la hoja va a tener una zona de crecimiento que va a permitir el desarrollo de nuevas raíces y por lo tanto de nuevos brotes. Y a partir de cada hojita podemos tener, si le damos el debido tratamiento, el desarrollo de un nuevo ejemplar. Sin embargo, bueno, así como la técnica de propagación, las técnicas de propagación vegetativa, eh, uno de los inconvenientes es que no va a haber una variabilidad genética, ya que no hay un intercambio genético entre las plantas madres. Sin embargo, una de las grandes ventajas es que de manera muy rápida vamos a tener ejemplares ya de talla adulta. Una vez que el corte está hecho, lo que tenemos que hacer es agarrar azufre. Si ustedes no tienen azufre, solamente hay que tener cuidado de que no se exponga demasiado a la luz solar o se riegue directamente en donde quedó el corte. Vamos a cicatrizar la herida con ayuda de azufre. Vamos a colocar suficiente, tanto en el esqueje que acabamos de cortar como en el corte que tiene la planta madre. Una vez que le hemos colocado el azufre al esqueje, lo pondremos en una charola de plástico, la cual se guardará en un lugar en donde no le dé la luz directa ni le caiga agua para evitar que se pudra o le genere algún hongo. Esta planta se puede regar con normalidad, solamente evitando que le caiga el riego en la zona de la herida. Que la cicatrización va a tardar dependiendo de qué tan grande sea. En este caso es una herida pues grande, tardaría como de 1 mes a 2 meses. Una vez que la parte, tanto como la que está en la parte madre, esté dura, como la del esqueje que recién cortamos esté suficientemente dura, se podrá pasar a un sustrato adecuado para generar un crecimiento adecuado. También puede realizarse ese tipo de cortes en lo que son las suculentas. Esto es cuestión de seleccionar una ramificación la cual esté saludable, no tenga ninguna infección, no se vea podrida o no se vea en mal estado. Y haremos lo mismo. Ponemos un cúter, lo desinfectamos y procedemos a realizar el corte. Igual, como a un poquito abajo, por aquí. Y lo realizamos. Una vez que está cortado, procedemos a colocar de nuevo azufre, tanto en nuestro esqueje como en la planta madre. Listo.
De igual manera se coloca en la charola, donde estamos poniendo los que vamos a utilizar durante el taller. Y el siguiente tipo de reproducción es a través de hojas. En este maravilloso mundo de las cactáceas y suculentas, el hecho de que tú le quites una hoja o la hoja se caiga por sí sola, generará otra plántula, como la podemos ver aquí. Esto es algo sencillo, tomar una hoja, de igual manera tiene que tener un aspecto saludable, tomarla lo más abajo que se pueda y generar movimientos laterales hasta que se desprenda. Aquí volveremos a colocar un poco de azufre, pero únicamente en la herida que se generó por el corte de la hoja. Si no tienes el azufre, hay que tener en cuenta que esto se hace justamente para mitigar algún efecto contraproducente por algún agente patógeno que se pueda propagar en algún otro. Y este igual iría a la charola donde estamos colocando todo, con los mismos aspectos a cuidar. Y ahora mi compañera Jess, encargada del siguiente proceso de propagación. Gracias. Yo les voy a hablar justamente de la propagación vegetal por medio de hijuelos. Existen ciertas especies que generan justamente esto, hijuelos. ¿Qué es un hijuelo? Básicamente es que tenemos el tallo principal y va generando brotes. Estos brotes básicamente son los hijuelos. ¿Cuál es el procedimiento para lograr hacer este tipo de propagación? Tomamos unas pinzas, esto es, justamente estamos hablando de cactáceas, entonces es para no lastimarnos al momento de hacer este tipo de propagación. Vamos a tomar un cúter y vamos a desinfectarlo. Digamos que estamos ayudando a que estos hijuelos no lleguen a la parte final, que es generar una planta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el hijuelo, el que esté de mejor tamaño y mejor cuidadito, vamos a separarlo un poco para ver justamente dónde se une este hijuelo al tallo principal. Esto es justamente para no generar una herida de gran tamaño. Una vez hecho esto, se darán cuenta que esta herida es bastante pequeña. Vamos a tomar un poco de azufre y se lo vamos a colocar justamente a nuestro hijuelo y al lugar de donde fue desprendido o cortado. Este igualmente lo vamos a dejar en una charola en condiciones donde no haya mucha humedad ni mucho sol, porque justamente al dejarlo en un lugar con mucha humedad evitamos que se introduzcan patógenos y causen algún daño a nuestra planta. También en un lugar con no tanto sol, justamente porque estas plantas no tienen raíz, entonces si los colocamos en un lugar donde exista exceso de sol, se puede deshidratar nuestra planta. Hay ciertas especies que tienen este mecanismo de generar hijuelos y de propagación sexual, digamos que natural, y no necesitan de gran cosa para separar estos hijuelos. De hecho, se pueden separar muy fácilmente, como es el caso de esta especie, que vamos a tomar un hijuelo y realmente no vamos a necesitar hacer ningún corte. Realmente el hijuelo se desprende fácilmente. A este hijuelo, a pesar de que tiene una herida bastante corta, de todos modos vamos a agregarle un poco de azufre para ayudar a la cicatrización y que no entren agentes patógenos, y del mismo modo vamos a dejarlo en un lugar para que cicatrice de manera correcta. Es importante mencionar que cuando nosotros vamos a utilizar estos métodos de propagación, esqueje o por hijuelo, debemos ocupar plantas que ningún hijuelo o esqueje esté en floración o presente frutos. Esto es justo para hacer que esta flor o este fruto genere las semillas y posteriormente nosotros poder ocupar estas semillas para hacer una propagación justamente por semillas. Estas plantas resisten
condiciones severas, ¿no? O sea, realmente no necesitan mucha agua para sobrevivir, y condiciones, digamos que áridas. Solo necesitan ciertas condiciones como específicas. Una de ellas es justamente el sustrato que necesitan para crecer adecuadamente. Este sustrato debe de ser poroso para que realmente haya aireación en la raíz, y además que el agua se filtre, no se quede estancada y haya una pudrición de nuestra raíz. ¿Qué sustrato se necesita? En este caso nosotros utilizamos lo que es tezontle, tepojal y tierra negra. ¿En qué proporciones son? 2 de tepojal, 1 de tezontle y 1 de tierra negra. Realmente lo único que vamos a hacer es mezclarlo para que quede justamente preparado. Ahora bien, anteriormente nosotros hicimos unos cortes a ciertas especies para lograr plantarlas en este taller. Que necesitamos básicamente una maceta y un filtro que evite que nuestra tierra se escape por los orificios que tiene nuestra maceta. El periódico es una muy buena opción como filtro. Lo que vamos a hacer es colocar el periódico justamente en la base. Una vez que colocamos el filtro, vamos a llenar nuestra maceta. Anteriormente ya habíamos cortado unas especies de cactus para plantarlas en esta maceta. Estas ya tuvieron la cicatrización, el tiempo de cicatrización necesario. Y lo que vamos a hacer es hacer orificios con una profundidad suficiente para poner nuestra planta, se sostenga. Y bueno, al final de cuentas aquí podemos utilizar nuestra imaginación para generar terrarios que al final de cuentas en estas épocas nos ayudan a controlar nuestra ansiedad, el que estemos encerrados siempre en casa. Entonces, aquí pueden ver más o menos cómo queda un terrario. Se darán cuenta que quedan como unos pequeños orificios. Esto se soluciona pegando un poquito en nuestro terrario. Y al final de cuentas podemos comprar piedras de colores para terminar nuestra decoración. Ya. No solamente tener plantas en una macetita, sino además hacer pequeños jardines que luzcan, que sean bonitos. Mucha gente no tiene la oportunidad de tener un terreno en su casa, entonces puede tener pequeños jardines en el balcón de su casa, en la mesa del centro, y podemos aprovechar, por ejemplo, aquí cortamos, nosotros ya tenemos debidamente cicatrizados ejemplares con diferentes formas de crecimiento. Entonces para esto podemos hacer pequeños orificios y nosotros aquí vamos colocando cada uno de estos ejemplares, y esto incluso nos permite fomentar nuestra creatividad, hacer bonitos diseños de terrarios. Aquí podemos poner, por ejemplo, pequeñas biznaguitas, las vamos colocando aquí, por ejemplo, aquí se me ocurre aquí hacia el centro, en una plantita más alta. Entonces podemos jugar con las diferentes formas de crecimiento que presentan este tipo de plantas, y a partir de ellas podemos generar unos muy bonitos terrarios. Y dependiendo de la orientación de
de nuestras plantitas, nosotros podemos dar un bonito diseño. Además de eso, así nosotros ya obtenemos un bonito diseño de terrario a partir de la propagación vegetativa. Esto nos permite desarrollar nuestra creatividad, nuestra imaginación y jugar con las diferentes formas de cada una de nuestras plantas. Podemos jugar y obtener cosas realmente bonitas que nos permita disfrutar en casa de momentos agradables, disfrutando, deleitándonos la pupila a través de la observación de nuestros terrarios.